Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos y a todas. Seguimos en este eh, programa que venimos haciendo a diario, todos los días a las 20, del lunes al lunes, y por suerte tenemos muchas entrevistas y que son esclarecedoras en cuanto a esto, que todavía no sabemos quién sería la gente de bien para el presidente, que cuando asume nos dice que la gente de bien no debería preocuparse de nada, que no va a ser atacada, que no va a ser maltratada. Bueno, en este viaje estamos en saber quién sería la gente de bien para nuestro presidente. En este caso tenemos una invitada muy importante, a la que le agradecemos mucho su presencia. Quiero darle la bienvenida a Alicia Castro. Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias de nuevo por el tiempo que nos dispensa. Encantada, gracias a ustedes por comunicarse. Alicia, queremos aprovecharla mucho porque hay mucho interés cuando hemos publicado que estábamos con ustedes sobre lo que está pasando desgraciadamente con este genocidio en Palestina, lo que está pasando con Julian Assange, perdón, que usted está muy empapada y bueno, obviamente por su trabajo político que comienza hace mucho tiempo y entonces queremos aprovecharla, pero primero hoy es un día muy importante, el presidente tiene que dar la apertura de sesiones, en minutos lo está haciendo, entendemos que en muchos lugares del país se están generando cacerolazos. ¿Cómo está viendo usted esta realidad de la Argentina? Bueno, estoy en vilo, ¿no? Como creo que estamos la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Cuando hablo de una gran mayoría, estoy hablando de una gran mayoría, no solo, no es una sensación, no es una opinión. Cuando dicen que a Milei lo votó el 50 y pico por ciento de la gente, no es correcto. A Milei lo votó el 41% del padrón electoral, de los ciudadanos habilitados para votar. Es decir, el 60% de los argentinos no hemos votado a Milei, pero independientemente de lo que hayamos votado, y yo, miren, no soy de las personas que le echan la culpa a los que lo votaron, porque soy perfectamente consciente de que el gobierno anterior fue muy malo, y además, digamos, cuando creo que la falla más importante, tectónica diría, frente a las esperanzas que teníamos quienes lo habíamos votado y quienes creíamos que podía ser un gobierno nacional y popular, fue la legalización de la estafa, de la conspiración entre Macri y el Fondo Monetario Internacional para endeudar a la Argentina con el préstamo más grande de toda la historia del Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Fernández podría haberlo auditado. Nosotros desde Soberanos ofrecimos muchos instrumentos que tenía el gobierno como para haber reclamado frente a la Corte Internacional de Justicia por las irregularidades en ese préstamo, ¿no? El Fondo Monetario violó sus propios estatutos constitutivos, no pidió garantías para un stand-by, sabía que el dinero estaba siendo fugado y en ese caso el fondo tenía la obligación de interrumpir el flujo de fondos hacia la Argentina, conocía perfectamente que el dinero que entraba salía con los amigos de Macri, es decir, ni un centavo quedó para poner una baldosa en la Argentina. O sea que ese préstamo tendría que haber sido cuestionado. Nosotros tuvimos una conferencia donde pudimos tener en videoconferencia a Yanis Varoufakis, el ex economista jefe del gobierno de Tsipras en Grecia, que renunció justamente cuando Tsipras, también desilusionando a su electorado, se sometió a las imposiciones de los acreedores. Entonces, Varoufakis fue muy explícito cuando dijo que le aconsejaba al gobierno de Alberto Fernández ofrecer el 50% del pago, porque de lo contrario, si él reconocía la estafa
que habían hecho Macri y el Fondo Monetario, iba a perder el apoyo del pueblo, lo dijo claramente hace 2 años, iba a perder el acuerdo, el acompañamiento del pueblo, y el pueblo iba a perder también. Y luego es del libro que cuando los dos partidos o agrupaciones se parecen, en este caso el Frente Cambiemos, instalando esa deuda impagable, y el Frente de Todos aceptándola y promocionándola en el Congreso, la gente opta por personajes disparatados. No es la primera vez que pasa en el mundo. Así surgió Trump, así surgió Bolsonaro, así surgió Modi, Le Pen, etcétera, etcétera. Todas las personajes disparatados y en general de extrema derecha que aparecen como opciones cuando los ciudadanos no encuentran opciones. Entonces, dicho esto, esa larga introducción, para decir que yo no es que estoy culpando a los votantes, ¿verdad? Creo que hay que mirar adentro y hay que mirar las responsabilidades que hubieron en el gobierno anterior para no darle satisfacción a los reclamos populares. Pero esto que tenemos es un presidente desquiciado, algunos lo comparan con un caballo en un hospital, conduciendo los destinos de la patria de un modo completamente inesperado, sorprendente, sin seguir ninguna regla, sin seguir ningún protocolo, ningún código, faltándole el respeto a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina. Nosotros que la conocemos y bueno, sabemos de su militancia también sindical, hemos visto la otra vez, porque también muchos analistas y políticos también, como en el caso de Guillermo Moreno, dicen que este va a ser un gobierno breve y que hay que preparar, digamos, lo que vendría después. ¿Usted cómo lo ve? La otra vez veíamos la movilización organizada por el movimiento sindicalista nacional. ¿Cómo ve el camino? Porque nosotros desde aquí de Santiago del Estero, por ejemplo, los golpes económicos que estamos recibiendo los trabajadores y la gente más humilde con las cuestiones de su salud, los perjuicios que estamos recibiendo van a ser, por más que anteayer hablamos con Peteco Carvajal, por más que se vayan ahora mismo, van a quedar todos estos daños, todo este descalabro que propone el presidente. Bueno, si se fueran ahora mismo, yo no veo la posibilidad, pero si se fueran ahora mismo, obviamente lo que se ha hecho se puede arreglar, pero hoy ha sido un día de despidos masivos en todo el país, en Aerolíneas Argentinas, que me toca muy de cerca, porque yo he sido secretaria general del Sindicato de Aeronavegantes durante 12 años, he volado, he sido delegada sindical muchos años, y cuando se vivió la anterior privatización con Menem, la pudimos afrontar y recuperamos la línea aérea de bandera, pero empieza como empezó hoy con con los retiros voluntarios. Voluntarios entre comillas, son retiros involuntarios. La gente se va porque tiene miedo de que la despidan, ¿verdad? Y hoy ha habido despidos masivos en el Inca, en museos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué digo en vilo? ¿Cuál es el ambiente que tenemos hoy esperando el discurso del presidente? Además, el presidente ayer se publicó a sí mismo como la Estatua de la Libertad con la cara de él. La verdad es que da vergüenza, es insólito, da mucha vergüenza. En todos los países del mundo, yo tengo muchos amigos extranjeros, me preguntan de qué se trata. Todo el mundo lo ven y en muchas publicaciones extranjeras aparece directamente como el loco. Eh, Ayer se autopercibía como la Estatua de la Libertad, ¿no? Una estatua hueca, femenina, norteamericana. Y hoy, no sé si usted lo vio, que publicó un texto en hebreo. Claro. Hoy publicó un texto en hebreo, directamente en hebreo.
haciendo alusión, bueno, tuvimos que buscarlo, haciendo alusión a una parte del Éxodo donde Dios le dice a Moisés que prepare 2 tablas lisas y que él va a volver a inscribir otras leyes sobre las leyes que él anteriormente rompió. Entonces, bueno, ayer era la Estatua de la Libertad, hoy es Moisés. Sí, En un delirio, absolutamente delirio mesiánico, ¿no? ok. A nadie se le ha ocurrido, creo que en la historia de la humanidad, salvo personajes como Idi Amin o, en fin, no sé, Luis XVI antes de la toma de la Bastilla. No, no se me ocurren comparaciones, Calígula, no se me ocurren comparaciones de un presidente que se referencie en la Estatua de la Libertad o en Moisés. Tiene evidentemente por lo menos un delirio místico. Ahora, ¿en qué escenario va a dar efectivamente, como usted introdujo en su editorial? Hoy es un día importantísimo, siempre es un día importantísimo el día que el presidente se refiere a la nación en el Congreso de la Nación, en el honorable Congreso de la Nación Argentina, que él llama un nido de ratas, y a los diputados les dice coimeros. Entonces, cree que con eso gana adeptos, y a lo mejor entre los desesperados que odian a los políticos y a las políticas, evidentemente eso cae bien, hasta que le roban el sueldo, hasta que le triplican la tarifa de luz, hasta que no puede pagar la obra social, hasta que lo despiden del trabajo. Entonces, hoy hay efectivos de distintas fuerzas de seguridad rodeando el Congreso. Petri mandó a la Fuerza Aérea a instalar equipos inhibidores de drones frente al Palacio Legislativo, es decir, no quieren que se filme de arriba la cantidad seguramente que será importante de manifestantes. Hay 5.000 uniformados de distintas fuerzas de seguridad. Hay efectivos de la Policía Federal, hay Prefectura Naval, hay Gendarmería, hay Policía de Seguridad Aeronáutica, hay Policía de la Ciudad, y dicen que hasta irán los granaderos, que es la custodia del presidente, ¿no? Y 3 anillos de control alrededor del Congreso, y además inventaron el régimen inventó, y Diana Mondino, la canciller, lo declaró, que hay infiltrados cubanos y venezolanos. Esto que es una mentira grande como las tablas de la ley, que le gustan tanto a Milei, evidentemente tiene que ver con justificar una posible represión, ¿no? Sino porque están anunciando falsamente que va a haber infiltrados. O sea, obviamente él pretende hablar y legislar en contra de un pueblo que protesta, y que protesta masivamente y estruendosamente. Yo, para responder a la pregunta que usted me hacía antes, yo creo que en este contexto es muy importante el papel del sindicalismo, efectivamente, muy importante el papel del sindicalismo. Creo que la CGT, junto con la CTA y la CTA autónoma, tendrán que volver a coincidir y organizar paros generales, porque un día hay un paro de maestros, otro día hay un paro de aeronáuticos, otro día hay un paro de distintas actividades, de médicos, de enfermeros. Me parece que sería más lógico que hubiera un paro general y, y eventualmente un paro general por tiempo indeterminado. Aquí le cuento, están comentando diferentes compañeros y compañeras. Aquí Antonella Saavedra le manda un saludo y está muy contenta por escucharla, pero tiene una pregunta, bueno, es extensa, pero me tomo una parte porque capaz que en otro momento yo no la transmitiría, pero dice ella, ¿se puede considerar el gobierno de Javier Milei como una especie de dictadura no tradicional? La otra vez también ensayamos entre compañeros
la idea también de un gobierno de ocupación, ¿no? De romper, digamos, cualquier nexo, de dar un shock, de destruir la industria nacional abriendo importaciones, está haciendo todo lo que si yo, cualquier otra potencia o cualquier otro país soñaría para poder meterse a bajo costo y que ni siquiera se los pueda llamar, qué sé yo, que están desestabilizando nada desde afuera del país, sino que este tipo está haciendo cosas que eh, directamente fuera como un gobierno de ocupación. Sí, yo agradezco mucho a las personas que nos están escuchando, que nos hagan preguntas, que me hagan preguntas. Yo más que una dictadura diría que es un golpe de Estado institucional. Es un golpe de Estado institucional, porque efectivamente Milei prometió, ¿no? De algún modo prometió saquearnos, pero está haciendo metodológicamente, ¿no? Y con un grado de violencia y de apuro insospechado. Él prometió en su campaña que recordemos esas imágenes donde tiraba los ministerios y donde anunciaba las privatizaciones. Y fue votado, pero como dijo el Papa el otro día en una importante reunión de jueces progresistas, eh, vinculado con el Vaticano, a la que asistí, el Papa mandó un mensaje filmado donde dijo que la legitimidad de origen no da legitimidad para el saqueo, ¿no? Que el papel del Estado es el papel de cuidar a los más débiles y el papel de distribuir la riqueza en forma equitativa, en forma igualitaria. Eso evidentemente no es el rol que intenta cumplir mi ley y esa runfla que tiene alrededor, ¿no? Porque parece que no hubiera ningún político serio, ninguna política seria con algún grado de conocimiento de la política, con algún poco de manejo, con un poco de diplomacia. Parece que ninguno estuviera, tuviera la menor experiencia en conducir nada. Y están al frente de la Argentina con la motosierra. Efectivamente es el mismo proyecto de la dictadura, ¿no? Es el mismo proyecto de la dictadura, la planificación de la miseria. Como decía Rodolfo Walsh, su colega, gran periodista, decía que lo más cruel que los daños sobre los cuerpos de la dictadura militar, que fueron muy crueles, fue la planificación de la miseria. Y nosotros estamos viviendo una nueva etapa de miseria planificada, una etapa de colonialismo, porque colonialismo explícito, no han hecho, han estado reunidos con el primer ministro británico y con el canciller, que el canciller vino a la Argentina, fue a las Islas Malvinas y no han hecho ningún reclamo, ni siquiera los reclamos rituales, digamos, los que exige la diplomacia, para no perder el posicionamiento en las negociaciones. No han hecho absolutamente ningún reclamo, al contrario, están, digamos, velando porque usan palabras como negociaciones productivas, eso, sin reclamar en absoluto nuestros derechos sobre las Islas Malvinas, que no es cualquier lugar en el mundo. A mí no me gusta cuando la gente dice tal cosa es como las Malvinas o Lago Escondido es como las Malvinas. No, no es como las Malvinas. Yo he trabajado mucho el tema porque he sido embajadora ante el Reino Unido del 2012 al 2015. Y las Malvinas tiene una importancia geopolítica enorme. Es el mayor conflicto colonial que se trata en las Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización, donde se han tratado muchos otros eventos que han sido superados.
las Malvinas no. Entonces exige una constante preocupación. La Constitución Nacional manda a todos, nos manda a todos defender la soberanía en Malvinas. Además, Malvinas es la puerta de entrada a la Antártida. La Antártida tiene una importancia geopolítica enorme en un mundo superpoblado y con calentamiento global. Es decir, es un lugar donde además hay de todo. Nuestro mar argentino, hay pesca, hay en las islas hay gas, hay petróleo, hay krill, hay nódulos polimetálicos donde ya hay muchas empresas extranjeras que han hecho patentamientos para la industria farmacéutica y para la industria cosmética. Bueno, tenemos de todo. Entonces, y además en el cruce de los dos océanos es una posición estratégica, geoestratégica, para tener lo que tenemos en nuestro territorio insular, que es una base gigantesca donde hay 2.000 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta un submarino con capacidad nuclear. Ese es un tema al que hay que abocarse. También entiendo que la derogación de la ley de tierras es espantosa, pero Malvinas es un conflicto muy importante al que habría que prestarle mucha atención, y creo que Milei lo va a hacer todavía peor que Macri con el acuerdo Forador y Duncan. Usted, palabras suyas, porque conocemos su férrea defensa de los intereses de la patria en todos los ámbitos donde le ha tocado trabajar, se los reconocemos y aquí también en el chat mucha gente lo hace. Eh, Vemos también la diplomacia exige muchos gestos, son muchas, eh, es, la gestualidad es muy importante, ¿no? Eh, y cuando vemos al presidente yendo a Israel diciendo que va a cambiar eh, la embajada argentina, creándonos un problema, dándole helicópteros a Rusia, que ha sido un país que mayormente ha sido compañero y hermano, mandándonos, por ejemplo, las Sputnik, que ha sido uno de los países que nos ha ayudado un montón en la pandemia, mandándole helicópteros en cuestión de 2 meses nos mete en conflictos que nosotros no teníamos nada que ver. Calculo que usted como una persona que conoce el paño debe estar viendo estos errores que desgraciadamente no es que van a repercutir en el cuerpo ni en la vida de Milei, sino de argentinos que andan por el mundo, bueno, nos ponen en una situación de aprieto tremendo, ¿no? Bueno, justamente ha retirado a la Argentina de la UNASUR y de la CELAC. Hoy justamente hay una reunión de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que fue una creación extraordinaria de aquel conjunto de gobiernos progresistas y de izquierda que tuvimos. Me refiero a los dos gobiernos Kirchner, el comandante Chávez, el comandante Fidel Castro. Bueno, no, Petro, en ese momento no estaba Lula, Mujica, Correa, Tabaré. Bueno, hubieron, y esa conjunción creó la UNASUR, que fue una, una entidad supranacional con mucha articulación, ¿no? Teníamos, por ejemplo, un comité de defensa que impidió 2 golpes de Estado, uno en Ecuador y un golpe secesionista en Bolivia, golpes que luego ocurrieron sin la presencia de UNASUR. Y luego creamos, y digo creamos porque tuve la suerte de protagonizar esa extraordinaria gesta que fue recuperar y fortalecer la unidad de América Latina y el Caribe. Y creamos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a fin del año 2011 en Caracas, justamente. Y esto no es una cuestión solamente ideológica, y tampoco había solamente gobiernos de izquierda, había gobiernos de otro signo, pero con intereses comunes de preservar, de fortalecer un bloque. Y fuimos capaces, por ejemplo, de rechazar el ALCA en Mar del Plata, ¿no? Un acuerdo de libre comercio entre América Latina y los Estados Unidos que nos reservaba el triste papel de
ser eh, proveedores de materias primas y compradores de productos elaborados con mano de obra de otros países. Es el modelo Milei, ¿no? Entonces hoy justamente yo miraba con una tristeza enorme a Petro, a Lula, a Xiomara Castro de Honduras, a los que se reunían para seguir apostando a esa unidad. Que, como le decía, no es una cuestión meramente ideológica o para seguir el legado de San Martín y Bolívar, sino, que ya sería bastante, sino que es una cuestión también económica, ¿no? Es un mercado muy, muy importante de 33 países con millones de habitantes capaces de producir todo lo que necesitamos, a condición de que tengamos un comercio intrarregional programado, planificado y un intercambio de tecnología, de ciencia y técnica. Eso estaba en marcha, lo tuvimos, y se deshizo como un castillo de naipes, ¿no? Con la llegada de los gobiernos de derecha a la región, con la muerte de Chávez, con la muerte de Fidel, y con los cambios de gobierno, los cambios de signo, ¿no? En nuestro país la llegada de Macri. Así que estamos en una circunstancia muy adversa. Nosotros desde la UNASUR, digamos, se había logrado establecer que América Latina es una región de paz. Y Milei salta y baila con los rabinos, y canta cosas que desconoce, además la verdad es que es un papelonero terrible, y nos pone efectivamente en el peor lugar, porque la Argentina tiene una tradición de neutralidad en los conflictos. En todo caso, entre el conflicto entre Rusia y Ucrania, habría que pedir la paz, ¿no? Limitarse a pedir la paz, a pedir la paz. Y, y ni hablar del que no es un conflicto ni es una guerra, es un genocidio lo que está haciendo Israel en Palestina. La Franja de Gaza es un muy pequeño lugar atestado por personas que están siendo masacradas, porque son masacres. Ayer había 30.000 muertos, hoy 30.000 asesinados, hoy debe haber más, por lo menos 30.100, porque mataron a 100 personas. Esta es una crueldad comparable solamente con el holocausto nazi. Mataron a 100 personas que iban corriendo a recibir ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, y las mataron como hormigas. Y hay soldados israelíes que dicen, murieron como hormigas, son hormigas. Y les han robado sus viviendas, les han robado su vida, ¿no? Y entre esos 30.000 muertos creo que hay 10.000 niños. No sé qué les pasa a ustedes, pero yo que miro las imágenes todos los días, la verdad es que lloro mucho, ¿no? Lloro mucho con esos niños huérfanos o esas madres y padres sin hijos, esa muerte interminable. No están más que esperando que les caiga una bomba encima. Y el mundo es como si no los estuviera viendo, porque el holocausto, uno se pregunta Es muchas otra gran veces, masacre de ¿cómo se civiles pudo palestinos. haber producido? ¿Cómo se pudo haber aceptado? ¿Cómo pueden haber votado a Hitler? Hitler fue votado. Por eso tiene razón el Papa cuando dice que no basta con el voto, con la legitimidad de origen. La legitimidad se reafirma o se pierde día tras día con las decisiones que toma un mandatario, ¿no? Y efectivamente no solo es penoso, eh, es muy explícito. Milei quiere pasar la embajada argentina a Jerusalén, que es la capital de Palestina, no de Israel, y aprueba completamente, y saltando de júbilo, saltando promiscuamente, ¿no? Porque Milei es un personaje promiscuo, ¿no? Linda lo pornográfico en muchas de sus expresiones, las imágenes, las cosas que dice, las cosas de su vida privada que dice. Está todo el tiempo hablando de sexo, de cosas. Realmente es
es promiscuo, es una persona promiscua. Y nos han mete a la Argentina en una situación de, en lugar de pedir un alto al fuego, como está pidiendo el mundo civilizado, las Naciones Unidas, Milei aplaude el genocidio de Israel. Es una vergüenza y es un peligro también que nos coloque en ese lugar y en ese papel en la historia. Así que es un día, la verdad es que es un día nefasto para los argentinos y argentinas, los que lo votaron y no, los que no lo votaron, porque los que lo votaron, pobrecitos y pobrecitas, van a sufrir igual, porque tendrán algún pariente jubilado que cobre 130.000 pesos y le llegue una factura de luz de 25.000 y una obra social de 80.000 y los remedios cuesten 100.000 y la comida, olvídate. En un país además con una narrativa indigna, con una narrativa promiscua. Así que sí, estamos en un momento muy complicado. Yo no tengo la bola de cristal, no me animo a hacer pronósticos, pero creo que este es un pueblo que resiste y lucha, no es solo resistencia, este es un pueblo que resiste y lucha. Hemos tenido un genocidio nosotros también, nos hemos liberado de Videla, nos hemos liberado de la Rúa, nos liberaremos de Milei. Alicia, ahí mientras usted contaba y decía que lloraba por las imágenes, acompañábamos y yo tengo que tener, por una cuestión de sensibilidad también y también porque la internet banea o baja páginas o directamente apaga videos por las imágenes. Estas imágenes se producen y nosotros por ahí lo que estamos haciendo, informando, tenemos que preocuparnos por estas cosas y entonces ahí lo encadeno con lo que también queríamos hablar con usted, que tiene que ver con Julian Assange, que hace tiempo también por imágenes más o menos parecidas ha empezado a hacer de pasar de periodista, de una persona que nos muestra al mundo lo que estaba haciendo un país, por más que sea la potencia mundial. Hay crímenes de guerra, hay leyes en el mundo, hasta en la guerra hay leyes. Ahora es un perseguido, bueno, es un perseguido desde ese momento y ahora están pasando cosas terribles con su persona y con la posibilidad de ser extraditado. ¿Cómo está usted viendo esto y qué información nos tiene para trasladar? Bueno, la verdad es que es una gran paradoja, ¿no? Porque cuando todos estamos preocupados por las noticias falsas, Julian Assange, que es el creador de Wikileaks, de una plataforma global que reveló secretos de Estado que pertenecían a una élite, pertenecían al complejo industrial militar de los Estados Unidos, y él la democratizó, la abrió a todas las hombres y mujeres del mundo para que supiéramos cómo funciona el mundo. Es un héroe de la verdad y es un mártir también, le voy a decir, porque él siempre supo que corría este riesgo de vida, digamos, ¿no? Eh, Wikileaks publicó 250.000 cables clasificados que revelaron crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos que antes nunca habían sido investigados ni publicados, ¿no? Pero él no cometió ningún delito, porque Julian Assange se suele comparar con un hacker. Él no es un hacker, porque él no violó, digamos, él no hackeó a ningún servicio de seguridad, sino que simplemente su plataforma, por la credibilidad que tenía y por la innovación que tenía, fue recibiendo de distintas fuentes, la más conocida, Chelsea Manning, fue recibiendo informaciones que hasta ese momento era información clasificada, ¿no? Lo que él llamaba un periodismo científico, ¿no? Porque él fue un gran crítico de los medios, porque justamente él lo que hacía era publicar la información desnuda, una vez que tuviera los documentos originales, desencriptaban información, etcétera,
pero permitía al lector que sacara sus propias conclusiones con los mismos elementos que tiene el periodista, ¿no? Que hoy son tan distorsionadas y que realmente no es muy difícil encontrar alguna verdad en los medios de comunicación. Wikileaks nunca publicó un cable que se demostrara que era falso. Y su persecución empezó con un famoso video que está disponible, me aconsejo a todas y todos que lo miren, que se llama Collateral Damage, daños colaterales, que es un video de unos soldados norteamericanos en un helicóptero Tomahawk en Bagdad, tirando como si fuera un videojuego sobre civiles, 3 de los cuales eran periodistas de Reuters que ni la agencia ni la familia sabía dónde estaban, ¿no? Ahora, la gran paradoja es que, por ejemplo, George Bush y Tony Blair, que lanzaron una guerra ilegal en Irak, ¿y por qué digo ilegal? Porque mintieron, ¿no? El famoso lema de Julian era que si la guerra se crea con mentiras, la paz puede traernos la verdad, ¿no? Por eso lo necesitamos tanto. Y Bush y Tony Blair lanzaron una guerra ilegal diciendo que había armas químicas en Irak, sabiendo, porque después se demostró que ellos sabían que eso era una mentira y provocó la muerte de 1 millón de personas. Hoy son ricos, bien vistos por la sociedad occidental, caminan libremente mientras Julian Assange está languideciendo en una prisión de alta seguridad desde hace 5 años por exponer los crímenes de guerra y amenazado con la extradición, está pasando un juicio de extradición a los Estados Unidos, donde lo quieren condenar a 175 años de prisión, varias vidas, ¿no? Ahora, esto no es solo un riesgo para la persona de Julian Assange, esto es un riesgo para la libertad de prensa, para la libertad de opinión, para todos y cada uno de los periodistas en cualquier parte del mundo, de nuevo, aunque no se enteren, porque imagínense, Assange no es norteamericano, no ha desobedecido ninguna ley en su plataforma que es global. Y sin embargo, Estados Unidos lanza su enorme brazo sobre un periodista australiano que vivía en Londres y lo piensa llevar a los Estados Unidos para seguramente matarlo en una prisión, porque además ya se ha demostrado que hubo un complot para matarlo. Yo lo conozco muy bien porque soy muy amiga de él, lo quiero muchísimo, lo admiro muchísimo, es una de las personas más inteligentes y más valiosas que he conocido en la vida, porque cuando yo era embajadora en Londres, él obtuvo un asilo diplomático en la Embajada del Ecuador en Londres y se lo dio Rafael Correa. Y en ese momento Ecuador, que era un país que nadie conocía en Londres, del que nunca se hablaba, pasó a ser el centro de la atención política, pasó a ser un ejemplo de defensa de los derechos humanos en general y de la libertad de prensa en particular. Y la casa, la embajada, era como un lugar, digamos, donde era como un centro cultural donde se reunían filósofos, periodistas, políticos. Yo he conocido ahí gente extraordinaria como John Pilger, que se acaba de morir, periodistas de investigación, como Gavin McFadden, el editor de la Fundación Coraje, o Ken Loach, el cineasta. Venían poetas, venían artistas, Yoko Ono, Lady Gaga, quien quiera, porque la verdad es que él era una persona que despertaba una enorme atracción por la misión. Él es un hombre con una misión, democratizar la verdad. Estamos viendo, asistiendo también, bueno, algunos creemos que hace tiempo Estados Unidos, digamos, no es el país de la libertad, y como usted dice, no es solamente Julian Assange, sino lo que representa, esto de ir a fondo con la noticia, y lo estábamos viendo con Tucker Carlson, una persona que de derecha, una persona que no, capaz que no tiene los mismos intereses que Julian Assange, que ha entrevistado a Vladimir Putin
Y el mismo Tucker Carlson decía que Estados Unidos o gente del gobierno de Estados Unidos decía que si no era incisivo o si no atacaba en la entrevista o dejaba mal al presidente Putin, entonces él iba a ser maltratado y hasta perseguido en su propio país. Obviamente estamos viendo de que el país de la libertad, digamos, es un chiste porque no está atacando a, vamos a decir, a todos los periodistas en estos dos, en solamente marcando a estos dos tipos de periodismo de diferentes puntos, desde diferentes visiones, ¿no? Si no me conviene a mí como potencia, sos un enemigo, no me importa la verdad, no me importa que un presidente como Putin, ¿qué tiene para decir? No quiero informar nada, quiero que seas un instrumento de mi imperio. Bueno, es que los medios han creado las guerras y las siguen creando, ¿eh? Así, es decir, sin el aval de los medios de comunicación, o sea, imagínense si los medios de comunicación hegemónicos hubieran advertido lo que decían los expertos de Naciones Unidas, que en Irak no había armas químicas. Imagínense si los medios de comunicación hubieran investigado y hubieran dicho que era mentira todo lo que los Estados Unidos inventó sobre Gaddafi para entrar. Gaddafi tenía en Libia, Libia era el país más próspero del África y tenía un equilibrio eh, muy armónico entre las 42 o 43 tribus. Y hoy es un lugar devastado donde ha habido cientos de miles de muertos y hay bandas parapoliciales armadas cuidando los pozos de petróleo. Y la gente que ha huido de las guerras creadas por los Estados Unidos, fabricadas por los Estados Unidos, que terminaron con el asesinato de Saddam Hussein, con el asesinato de Gaddafi, con la muerte de millones de personas que han huido y han huido al mar, se han echado al mar con sus hijos, con sus bebés, y muchos los han perdido, ¿no? Han convertido el bellísimo Mediterráneo en un cementerio, así como hoy los Estados Unidos, con el apoyo de los Estados Unidos, Israel está convirtiendo a Palestina en un cementerio de niños. Así estamos hoy. Pero bueno, siempre vamos a tener esperanza de... ¿Y por qué tenemos esperanza? Porque trabajamos para eso, ¿no? No es que nos quedemos sentados mirando, trabajamos para aprender, trabajamos para enseñar, trabajamos para resistir, trabajamos para luchar. Y los voy a tener que dejar porque dentro de poco empieza a hablar nuestro presidente para el nido de ratas y los coimeros, como él llama, a los diputados de la Nación Argentina electos por el pueblo argentino. Bien, Alicia, muchas gracias. Y bueno, también brevemente, si quiere decirnos, sabemos que Soberano es una fuerza política que viene trabajando hace mucho tiempo con diferentes referentes importantes nacionales. Y si nuestros compañeros, compañeras quieren observar o conectarse o conocer más sobre esta fuerza, ¿cómo deberían hacer? Bueno, nosotros regularmente hacemos reuniones para distintos temas. Por ejemplo, hemos presentado un proyecto contra el negacionismo, vamos a promover una denuncia penal, la íbamos a promover a aquellos diputados que votaran la delegación de facultades, que es inconstitucional, y creemos que también es inconstitucional y merece la misma calificación de traidor a la patria al presidente porque él introdujo la ley, aunque no haya sido votada, la introdujo. Así que hacemos todo el tiempo reuniones, cosas y las avisamos en nuestro tweet de Soberanos, así que lo más cercano sería que, bueno, que se comuniquen a través de ese medio o que vengan y se acerquen. Alicia, muchas gracias por esta entrevista, este humilde espacio de comunicación popular y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Bueno, un gran saludo a la Madre de Ciudades y a sus ciudadanos, a usted particularmente que ha hecho este espacio para que dialoguemos y quedo a sus órdenes. Un abrazo muy grande. Bueno, ahí teníamos
Alicia, como digo, le agradezco porque es una persona muy importante de la política. Nosotros que nos gusta esto de la comunicación, hemos estado viendo todo lo que ellos han estado haciendo por la comunicación y por la libertad de expresión, como el activismo aquí en la Argentina están haciendo en la figura de Julian Assange, y bueno, en el bienestar de todos, ¿no? Porque eh, como digo, se puede llevar arrastrado si Julian Assange es llevado a Estados Unidos. Bueno, se caería un estado donde el mundo no tendría más información, porque decir la verdad tiene la consecuencia de que te lleven y te encarcelen por 170 años. Nos parecía importante, tenemos muchas ganas de tener muchos más entrevistados, algunos con alguna relevancia o sapiencia sobre algunos temas particulares. Muchos vamos a intentar ir ahora a ver al presidente y ver, porque vamos, es como un reality prácticamente ahora este, este presidente y sus exposiciones en diferentes ámbitos. Así que les agradezco a los que han estado, los que puedan, compartan, pónganle me gusta, porque eso nos ayuda a nosotros y nos da fuerza para seguir trabajando sobre estos, porque no es fácil, digamos, conseguir que algunos, como en el caso de Alicia, salgan por estos medios alternativos. Así que el esfuerzo creo que lo vale, pero también nos ayuda para seguir adelante, tener que ustedes lo hagan llegar a diferentes compañeros, compañeras, gente que le pueda interesar. Un abrazo grande y bueno, vamos a ver qué dice nuestro presidente ahí, como decía Alicia Castro, en el nido de ratas.